Hola de nuevo. Hoy te quiero hablar de uno de los pecados capitales de cualquier sistema de dirección organizacional de proyectos y es confundir los conceptos de proyectos, programas, portafolios y operaciones. Así que comencemos. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. La estructura que se conforma a partir de proyectos, programas, portafolios y por supuesto operaciones y otros trabajos se denomina arquitectura de inversión. Es muy común que las organizaciones le pongan o usen uno de estos términos y en consecuencia gerencian de esa manera algunas de sus inversiones. El gran problema es que es muy común que queden mal denominadas y por tanto las herramientas de gestión, por supuesto, quedan mal implementadas y en general todo el sistema empieza a no fluir correctamente. Por ello, es supremamente importante entender cada uno de los conceptos. En primer lugar, y comencemos desde arriba, ¿qué es un portafolio? Un portafolio es un conjunto de programas, de proyectos, incluso de subportafolios y de operaciones que tienen una relación estratégica, ¿verdad? Tienen una relación estratégica, pero no necesariamente táctica. Es decir, apuntan a ganar cuota de mercado, tienen como relación que se orientan hacia el mismo segmento, etcétera. Pero en realidad no hay una relación directa. Aquí la palabra clave cuando se habla de portafolios es valor. Valor. Valor entendido como ese conjunto de atributos positivos que se logran en conjunto. Una de las características del valor es que es indivisible, es de toda la organización. No puede ser reclamada o reclamado ese valor por una de las áreas. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser un KPI de valor, el valor de la acción. Si la acción de la compañía sube en bolsa, es muy difícil que un área levante la mano y diga, no, es que fue por mí. No, en realidad es por todos, ¿verdad? Tiene que ver con que vendimos más, tiene que ver con que fuimos más eficientes en la producción, tiene que ver con que fuimos mucho más eficientes en la administración, etcétera, ¿verdad? Eso pasa, ¿no? Es como cuando un equipo de fútbol gana un campeonato. Sería muy difícil que el arquero dijera, no, ganamos por mí. No, en realidad es por todo el equipo, tanto los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos, etcétera. Esa es una de las características de el valor. El gran objetivo de la gestión de portafolios o de un portafolio es asegurar que al final del año y mes tras mes, por supuesto, se agregue valor. Por supuesto, cada una de las compañías tiene su forma de determinar el valor. Puede ser un valor financiero, pero también pueden ser otras formas de valor según sea la organización. Eso es portafolio. Ahora, hablemos de programas. Seguramente el dominio más incomprendido de toda la dirección organizacional de proyectos. El programa es un conjunto de proyectos que tienen una relación directa, táctica, es decir, los proyectos en conjunto conforman algo así como un Lego, generando un producto más grande, pero el gran objetivo de los programas, a diferencia del portafolio que es valor, en el caso de los programas es beneficio. Mucho se habla de beneficio, pero en realidad es un concepto poco comprendido que en realidad nos lleva a muchísimos errores. ¿Cuál es la diferencia entre valor y beneficio? El valor es indivisible, es para toda la organización, mientras que un beneficio es un cambio positivo experimentado de forma local. Aunque el beneficio tiene una característica estratégica, sí puede ser reclamado por alguna de las áreas. Te doy un ejemplo de un beneficio. Este año vendimos mucho más. Bueno, eso sí puede ser un KPI probablemente de las áreas comerciales.
Tuvimos mucho menos fallos de producción. Bueno, puede ser un beneficio obtenido por el área de producción. La suma de beneficios debe llevarme a la generación de valor que se protege en el portafolio. Aquí empiezan a haber diferencias y aquí empieza a existir una de las grandes ambigüedades y por supuesto uno de los grandes errores en la arquitectura de inversión. Y es confundir los portafolios con los programas. Entonces uno ve constantemente que hay programa de no sé qué, portafolio de no sé qué, y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo manejas como un portafolio? ¿Por qué lo manejas como un programa? Y ahí las respuestas son bastante ambiguas. Si quieres evitar errores, ten presente por lo menos estas dos diferencias que creo que te van a guiar. A mí me guían todos los días con mis clientes. Una gran diferencia entre un portafolio y un programa es la temporalidad. Los portafolios pueden ser permanentes. De hecho, es muy común que los portafolios en realidad sean áreas de la organización. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de una constructora. Una constructora puede decir, tengo una área dedicada a construir oficinas. Tengo otra área dedicada a desarrollar centros logísticos. Tengo otra área dedicada a hacer apartamentos de seguridad, de determinadas características, ¿verdad? En realidad, muy seguramente lo que estás viendo ahí es un portafolio, ¿sí? Un portafolio que tiene un montón de proyectos. Entonces, la temporalidad, en el caso de un portafolio, no se requiere un inicio y un fin, mientras que en el caso de un programa, sí. Normalmente los programas duran bastante, porque en ellos, por supuesto, residen varios proyectos, etcétera, pueden durar años, pero en todo caso, sí tienen comienzo de fin y comienzo de inicio y comienzo de fin. Esa es una gran diferencia entre los portafolios y los programas. Y la segunda es el nivel de conexión entre sus elementos, entre sus componentes. Un portafolio no requiere conexión directa entre los componentes. Voy a seguir con mi ejemplito de la constructora. Puede ser que dentro del portafolio de oficinas tengas un proyecto en Lima, tengas un proyecto en Río de Janeiro y tengas un proyecto en Santiago de Chile. Sí, más o menos son de lo mismo, son de oficinas. Puede que compartan algunos recursos como arquitectos, etcétera, pero en realidad como proyectos y como ejercicio de ejecución no hay una relación. Es más, puede ser que los directores de proyectos de estos proyectos que te acabo de mencionar, de hecho, ni se conozcan y de hecho no tengan que hablarse mucho. Entonces no hay una conexión táctica entre las cosas, lo que existe es una conexión estratégica. Mientras que en un programa sí tiene que haber una relación directa, directa. Esto lo menciona el PMBOK. Quizás debería hacerle más fuerza porque es un tema que se queda ahí en el aire y mucha gente no se acuerda. Entonces, en este caso, para que sea un programa, tendríamos que estar conformando, por ejemplo, un complejo de oficinas. Por supuesto, un proyecto de ese programa es la Torre 1 de oficinas, otro ejemplo la Torre 2, otro ejemplo son las zonas sociales, pero en todo caso, aunque son proyectos diferentes, sí tienen una relación directa entre ellos porque van a terminar conformando un gran complejo de oficinas y se requiere una coordinación directa entre ellos porque o si no, digamos, el nivel de desorden sería tal que se podrían afectar ciertos beneficios. ¿Beneficios como qué? Que he visto en realidad, les estoy hablando de ejemplos de verdad. Si no coordinas la construcción de las torres, puede ser que se empiecen a estorbar. Puede ser que si se van ejecutando simplemente desde la óptica de cada uno de los proyectos, se afecte la gestión comercial, porque nadie quiere arrendar unas oficinas cuando al frente tiene otras también en construcción y no hay cómo entrar. Eso requiere mucha coordinación. ¿Sí? Entonces ahí es muy útil la gerencia de programas. Recuerden eso, las dos diferencias entre portafolios y programas. Uno, la temporalidad y dos, el nivel de conexión y el tipo de conexión entre sus elementos. Ahora hablemos de los proyectos. Los proyectos, como se los he dicho en otros episodios, son vehículos de ejecución final.
¿Eso qué quiere decir? Que son los vehículos más tácticos de la dirección organizacional de proyectos. ¿Su objetivo cuál es? Su objetivo es desarrollar un nuevo producto o una nueva capacidad con unas características singulares, etcétera, como ya lo hemos hablado, ¿verdad? Cumpliendo unas restricciones de alcance, tiempo, costo, calidad, ¿verdad? Y a partir de ahí generar un impacto inmediato, como se los dije creo que en el episodio anterior. Hasta ahí llega el proyecto. Digamos, esa es la capacidad y para lo cual está diseñado el proyecto. El proyecto cumple una misión específica y, como dicen muchos autores, muere de éxito. Cuando la logramos, ya fue, ya estuvo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el proyecto o el dominio proyecto y el dominio programas? Eso también me lo preguntan muchas veces. La primera tiene que ver con el enfoque. Los proyectos buscan el desarrollo de un nuevo producto o una nueva capacidad o una nueva habilidad específica y un impacto específico y ya fue. ¿Sí? Mientras que los programas buscan beneficios, beneficios que solo pueden ser obtenidos a través de la coordinación de varios proyectos. De hecho, ese término que usamos mucho los latinos, que es un término en realidad que no tiene mucho de técnico detrás, eso de megaproyecto o de proyectos emblemáticos, etcétera, o proyectos grandes, en muchas ocasiones en realidad no son proyectos. En muchas ocasiones en realidad son programas, en el sentido que son muchos proyectos a la vez. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia tenemos varios, digamos, varios modelos para desarrollar carreteras. Se llaman las G, las 4G, 3G, 5G, etcétera. Y siempre se habla de los proyectos. Entonces existe un proyecto para hacer una carretera de 150 kilómetros entre Medellín y Manizales. Eso no es un proyecto, eso es un programa. Es un programa que se conforma de una serie de proyectos que en otras palabras, aquí les dicen áreas funcionales, pero en realidad son proyectos, son proyectos. Entonces hay que hacer 8 puentes, por tanto tienes 8 proyectos, pero también hay que hacer estabilización de las montañas y los taludes. Acá en Colombia tenemos muchísimas montañas. Tienes que hacer carreteras, tienes que hacer otros facilities, tienes que hacer túneles. Todas esas cosas son proyectos, ¿sí? Y pueden llegar a tener su propio contratista, su propio manager. Ahora, todo eso requiere de una coordinación general. Esa coordinación general viene a través de los programas. Lanzar un programa tiene sentido porque buscas beneficios que no puedes obtener a través de la ejecución simple de los proyectos. Voy a seguir con mi ejemplo de las carreteras. Si tú si tú lanzaras 18 proyectos en esa carretera que les estoy proponiendo como ejemplo, pues cada quien haría lo suyo, ¿no? Y al final se armaría un gran lío, porque hay que coordinar el tráfico, porque entre las obras o los proyectos pueden estorbarse, porque hay ciertos servicios que no tiene sentido que se compren de forma individual, sino que tiene mucho más sentido que se compre en conjunto para lograr economías de escala, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tiene sentido lanzar un programa. Un programa de hecho, el alcance de un programa se define a través de los beneficios, mientras que el alcance de los proyectos se define a través de las características del producto y las actividades que hay que desarrollar y todo lo que hay que entregar a través de una EDT. Es bien diferente. De hecho, el alcance de un programa se define por el beneficio, pero no estás amarrado desde el punto de vista de lo que tienes que entregar. Es decir, si un programa se siente que está corto, puede apagar un proyecto o lanzar otros dos y no importa. Y de hecho no estaría rompiendo el alcance, porque el alcance se determina en términos de la obtención de los beneficios. Así que existe esa flexibilidad, mientras que un proyecto sí define su alcance en términos de sus entregables. Ahí, por ejemplo, hay una enorme diferencia. Entonces, en la ambigüedad del alcance y, digamos, en la característica del alcance, vas a encontrar una diferencia entre programas y proyectos. Y esto no es un tema de tamaño. Puedes tener proyectos grandotes, que son proyectos por sus características, y puedes tener programas chiquitos, porque no es un tema de tamaño, es un tema de naturaleza de lo que se busca.
¿Qué es lo que he visto muchísimas veces en mi carrera? Hay mucha gente que en realidad está al frente de programas, pero no son conscientes de eso y se siguen comportando como project managers y abordan esos trabajos como proyectos. ¿Los resultados cuáles son? Falta de flexibilidad, porque una de las características interesantes de los programas es que te permite jugar con módulos y te permite un poco ir cambiando el orden de las cosas a medida que vas viendo si los beneficios se generan o no. Mientras que en un proyecto, un proyecto como vehículo es mucho más rígido, ¿sí? Entonces te llenas de cambios, ya no sabes qué hacer, sientes que en teoría la gerencia de proyectos no te sirve porque no te da la suficiente flexibilidad ni te da el suficiente enfoque estratégico y no te permite responder a los cambios constantes. Es un tema, no es un problema de que la gestión de proyectos no sirva, es un problema de que no has entendido correctamente la arquitectura de inversión que tienes que montar. Entonces, hasta este momento hemos hablado de portafolios, de programas y de proyectos y de esa relación inicial que pueden llegar a tener. Ahora hablemos de las operaciones. Como les dije en un episodio previo, son las operaciones las que generan valor hoy. Son las del OPEX, ¿verdad? Mientras que el mundo de los portafolios, de los programas, de los proyectos, lo que nosotros hacemos ahí es el CAPEX, generar potencial para que la operación pueda utilizarlo correctamente, ¿verdad? Por alguna razón, hay una enorme tendencia a trazar una gran frontera entre esos mundos, entre el mundo del CAPEX y el OPEX. De hecho, hay discusiones increíbles como de qué es más importante, bueno, cosas que son más de factor humano, de ego, todos estamos expuestos a ese tipo de sesgo cognitivo, pero en realidad no tiene ningún sentido lógico, ¿verdad? Lo que sí es importante entender es que sí tenemos que trabajar juntos. Si no trabajamos juntos, los que trabajamos en CAPEX, con la gente que opera, vamos a afectar la capacidad de generar valor, ¿sí? ¿Por qué? Mira, es muy común que los procesos de transferencia de los nuevos productos o capacidades que desarrollan los proyectos no sea el adecuado, ¿sí? Entonces, lo que pasa muchas veces es que la gente que trabaja en proyecto está tan concentrada en lo que le toca hacer que al final del día termina entregando las cosas de cualquier manera. ¿Eso qué implica? Que tienes un muy buen producto, pero que destruiste buena parte del potencial de valor porque no se lo entregaste correctamente al que lo iba a operar. ¿A qué me refiero? Se necesitaba capacitación, se necesitaba la documentación, se necesitaba un proceso mucho más correcto desde el punto de vista de la entrega de los activos, de activar los nuevos productos contablemente, tener muchísimo más cuidado con la operación y las garantías, ese tipo de cosas. Entonces ahí destruimos valor. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho project manager que no comprende ese tema de valor y solo está concentrado en lo que yo siempre les digo que son los fierros. Siempre está súper concentrado exclusivamente en el producto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de transferir los nuevos productos y capacidades, ya no hay plata, ya no hay tiempo. Eso no se definió nunca. Y entonces al final termina siendo un proceso casi que de abandono, ¿verdad? Y eso destruye muchísimo valor y eso afecta muchísimo la capacidad de operaciones de sacarle jugo a lo que vamos desarrollando. Normalmente, cada vez se habla más de transferencia, pero los procesos de transferencia, de hecho, desde que me certifiqué PGMP, siempre han sido mejor abordados y de forma más explícita por la gerencia de programas. Entonces ahí, por ejemplo, puede ayudar bastante la gerencia de programas. ¿Por qué? Pues porque los proyectos llegan hasta cierto punto, se extinguen, pero la verdad es que las necesidades siguen estando ahí. Entonces, por ejemplo, solo por mencionar algo, la gerencia de programas se puede dedicar a desarrollar un proceso de transferencia, por ejemplo, de un año después de que se acaba el proyecto, ¿sí? Y además de generar alternativas de sostenibilidad del beneficio. ¿Qué pasa?
A veces sí se genera el beneficio inicialmente con el nuevo producto, pero con el tiempo se va erosionando. El clásico ejemplo es un sistema de información. Entonces, el proyecto fue súper exitoso, entregó el sistema de información, logró montar a 100 personas al sistema de información que era el cambio, pero con el tiempo, a los 6 meses ya nadie lo usa. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se le da sostenibilidad al beneficio? El proyecto no te lo va a dar, ¿sí? Porque no llega hasta por allá, pero un programa sí te puede dar, por ejemplo, esos temas de sostenibilidad, porque el enfoque del programa es el beneficio, ¿sí? Entonces seguramente va a tener mucho más herramientas para lograrlo. Ahora, ¿cuál es la tarea entonces de la gestión de portafolios? Son muchas. Toca leer, por supuesto, el PMBOK en detalle y leer más cosas, creo yo. Además, esto es un tema apasionante. Pero si lo fuéramos a simplificar, un poco para que lo entiendas y te sirva en tu día a día y seguramente para el examen, lo primero que tiene que lograr la gestión de portafolios es interpretar la estrategia. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque vale la pena aproximarse un poquito más a la estrategia. Interpretar la estrategia y a partir de ahí identificar las mejores inversiones posibles. Las inversiones, por supuesto, al final derivan en programas y proyectos según se necesite. Pero lo primero es llegar a los proyectos correctos según la estrategia. O sea, eso sí es una responsabilidad enorme, muy difícil además, de la gestión de portafolios. ¿Sí? Si estamos trabajando en los proyectos que no son, ya perdimos. Eso no se va a solucionar con eficiencias. Ya estamos montados en el bus que no es, entonces ahí hay una responsabilidad enorme. Y cuando identificas los proyectos correctos, o más bien las inversiones correctas, otro tema que tiene que solucionar la gestión de portafolio es em, cuál es el mejor modelo de ejecución. ¿Será que esto lo ejecutamos con un programa o será que mejor lo ejecutamos como un proyecto? ¿Sí? Otra gran pregunta y otra gran definición que tienen que hacer los estrategas de la organización. Y otra cosa interesante, ver el conjunto de proyectos. ¿Qué pasa? Esto es como una pecera. Entonces, si tú ves los peces de forma individual, pueden que de forma individual todos tengan sentido, sean bonitos, ¿no? Pero tú tienes que ver la pecera y puede ser que uno de esos peces súper bonitos se coma a los otros, o no se vean bien, o no se la lleven bien. Bueno, yo no sé, no sean compatibles. Es decir, pues hay que ver el portafolio en conjunto y ver si el portafolio está bien balanceado, ¿sí? Entonces, primero hay que evaluar, priorizar, etcétera, cada una de esas inversiones y después ver el conjunto. Entonces hay como una ambivalencia y es entender si el proyecto genera valor, pero también si es compatible con todo el portafolio. Esto es un proceso constante, ¿sí? Constantemente las personas que trabajan en portafolio están revisando los resultados, están viendo las inversiones, algunas nuevas que tienen que autorizar y otras que ya están andando, ver si el conjunto está funcionando, si realmente se están generando los nuevos productos y servicios y cambios específicos a nivel de proyectos y si todo eso en conjunto está generando beneficios, ahí le estoy hablando de programas, y si los beneficios en conjunto realmente están generando y moviendo la aguja de lo que se considera valor, llámese valor de la acción, llámese flujo de caja o llámese cualquier otro KPI global de valor. Y es ese eterno equilibrio, ese eterno ejercicio de balance el que se genera a nivel de portafolio, ¿verdad? Entonces ahí un poco completamos el sistema y los tres dominios de la dirección organizacional de proyectos, portafolios, programas y proyectos. Vale la pena además hablar de la estrategia. Miren, son cosas que les digo a mis alumnos y a mis clientes. Creo que están en sintonía con los estándares, pero me gusta decirlo claramente. ¿Qué es la estrategia? O más bien, ¿quién hace la estrategia? Las únicas personas que hacen verdaderamente la estrategia son los propietarios. Son los propietarios. Así de fácil. ¿Por qué? Porque es su plata. Y porque es su plata y son sus riesgos. Entonces, si la estrategia no funciona, en realidad son ellos los que van a perder. ¿Sí? Ya sé lo que me van a decir.
que han participado en procesos de planeación estratégica y todo, y probablemente sirven como entrada. Pero la cruda realidad, por lo menos en la óptica de este servidor, es que son solo los propietarios los que definen la estrategia al final, ¿sí? Porque es su riesgo y es su plata. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen los propietarios y con la estrategia es definir acciones estratégicas. ¿Qué es un curso de acción estratégico? Si tengo un restaurante, bueno, somos un restaurante de hamburguesas, pero entonces en los próximos 10 años nos vamos a mover. Nuestro curso de acción estratégico es que vamos a vender las hamburguesas más premium de Colombia y no importa si cobramos un montón de dinero por ellas. Punto. Otro curso de acciones, no, vamos a hacer las hamburguesas más baratas posibles porque nuestro mercado es ese. Pum. Es un curso de acción. Por eso suena como tan ambiguo, pero al final es súper importante y tiene que ver un poco con la teoría del negocio. ¿Qué es la teoría del negocio? ¿Quiénes son verdaderamente nuestros clientes? ¿Sí? Nosotros, realmente cómo estamos organizados para ese mercado. ¿Sí? Y, em, y digamos, en esa, y en esa dirección nos vamos moviendo, pero digamos, son las grandes definiciones lo que define toda la compañía y por eso tienen que ser los propietarios. Además, porque cada que se toma un curso de acción, en realidad no se está seguro, no se está seguro. O sea, si le pegas, la sacaste del estadio, si no le pegas, te quiebras. Por eso ese nivel de responsabilidad solo se le asigna en realidad y solo lo puede asumir el propietario, ni siquiera el gerente, ni siquiera el CEO, si no es propietario. Ahora, definido ese curso de acción, por ejemplo, tenemos una cadena de restaurantes de hamburguesas y vamos a vender las hamburguesas más premium de América Latina. Eso es un curso de acción, hasta ahí no dijiste mucho. El gran, la gran tarea del CEO con su equipo directivo es, como directores de portafolio, es interpretar esa estrategia, ese curso de acción, interpretarlo y empezar a identificar inversiones que vayan para allá. ¿Sí? ¿Empiezas a entender? Y eso termina siendo proyectos, pero todo comienza siendo inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Si las hamburguesas son las más premium, entonces vamos a abrir 80 restaurantes en determinadas áreas y no sé qué, ¿verdad? Y fíjate que ahí ya se empieza a conformar un portafolio, porque ya tienes 80 restaurantes, ¿verdad? Y la gran pregunta sería después, bueno, ¿y cómo ejecutamos esto? ¿Hay relación entre ellos? ¿Esto va a ser una cadena? ¿Vamos a ejercer una coordinación? ¿O vamos a dejar que cada restaurante se vaya abriendo solo? Y entonces ahí la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Lanzamos programas o lanzamos proyectos individuales? Aquí hay algo importante de lo que no les había hablado. La gerencia de programas es la más incomprendida de todas porque puede estar o no. O sea, siempre hay decisiones de portafolio y siempre hay proyectos. O sea, siempre hay decisiones estratégicas y siempre hay ejecuciones. La gran pregunta es si necesitas en algunos puntos una torre de control que te coordine varios proyectos. A veces sí, a veces no. ¿Sí? Seguramente por eso es que hay tanta ambigüedad en ese dominio que es tan importante, el programa. Entonces, fíjate que ahí se va armando todo un portafolio que puedes lanzar algunos proyectos individuales, puedes lanzar otros coordinados por programas, etcétera. Y ahí se va dando todo lo que te he hablado, ¿verdad? Fíjate que esa es un poco la cadena de la estrategia, de la gestión de portafolios, de la gestión de programas y de la gestión de proyectos. Con el tiempo se irán ejecutando restaurantes, en mi ejemplo. Esos restaurantes algunos deberían reportar algunos beneficios, de hecho muchos de ellos a través de un programa, y la gran pregunta es si la suma de todos esos beneficios termina generando el valor para la cadena de restaurantes y al final cumpliéndose la gran visión estratégica marcada por esa acción estratégica que les comentaba de los propietarios. Le digo a mis clientes y alumnos en muchas ocasiones que esto es como tener una bicicleta de cambios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes piñones o tienes 10 cambios, 11, 12 cambios en tu bicicleta o en tu carro, porque todo sistema para que fluya tiene que tener un correcto sistema de transmisión de potencia o de energía, pues. Entonces, ¿qué pasa? Si tú en tu carro tuvieras primera y sexta,
arrancarías en primera y cuando pasas a sexta el carro se atasca, no camina. O sea, de hecho, tu auto en, no sé, te va a durar 3 días, ¿sí? Porque se va a estallar el motor o la caja, pero se va a dañar, porque el proceso de transferencia no es adecuado. Eso pasa en las organizaciones con todos estos sistemas. Si tú solo tienes gente súper ejecutora de un lado y por el otro tienes gente súper ejecutiva, el proceso de transferencia va a ser súper complejo. ¿Sí? De hecho, les va a costar mucho hablarse entre ellos porque piensan en dimensiones diferentes y todo lo ven con ópticas extremadamente diferentes. Por eso es interesante que comprendas que puede aparecer la gestión de programas como un piñón de la mitad. Es posible que si tienes claro eso, ya tu toma de decisiones baje mucho mejor hasta la ejecución, pero también la ejecución transfiera muy buena información para seguir alineando la estrategia y tomando las decisiones que se requieran, ¿verdad? Y más allá del portafolio, pues obviamente también podamos hacer un buen seguimiento estratégico. Las compañías que entienden esto, además de sacar buenos productos y buenos servicios e invertir, realmente obtienen muchísimo valor, muchísimo valor. Recuerda esto, el objetivo de una organización no es ejecutar proyectos, el objetivo de una organización es generar valor. De hecho, entonces, nuestra gran labor es maximizar la generación de valor, es decir, dada una inversión a través de proyectos, programas, etcétera, cómo maximizamos la generación de valor, ¿sí? O, dicho de otra manera, cómo logramos el mismo valor incluso con menos proyectos. Por ahí escuché hace poco que decía que el mejor proyecto era el que se hacía. Yo no estoy tan seguro de eso. A veces el mejor proyecto es el que no se hace, porque las organizaciones no tienen por qué ejecutar la mayor cantidad de proyectos posibles. Eso, eso de hecho no tiene mucho sentido. La organización lo que tiene que hacer es asegurar su generación de valor, de hecho, poniendo la menor cantidad de CAPEX y de recursos en riesgo. ¿Sí? Entonces ahí sí lo que tenemos es una gran labor de eficiencia, pero es una labor de eficiencia estratégica. ¿Vale? Estos son temas apasionantes, obviamente requieren de mucho más tiempo. Te recomiendo que estés revisando las descripciones de los episodios. Vamos a estar publicando clases de temas estratégicos, de dirección organizacional de proyectos. Primero porque creo que te puede ser de enorme utilidad, de hecho puede cambiar muchísimo tu óptica de cómo afrontas los sistemas de dirección de proyectos. Y además son súper necesarios para prepararse en el caso de una certificación PMP, ¿vale? Entonces, debes chequear, trata de chequear las descripciones que ahí en la medida que vamos teniendo nuestro marketplace, que apenas lo estamos desplegando, vamos a poner los links, ¿vale? Hasta pronto.